Bueno, entonces, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Acá, entonces, calculemos primero todas las derivadas posibles y luego completamos la fórmula. Derivada de b respecto de x por derivada de x. Bueno, esto creo que lo vimos todos. Creo que acá al final se puede haber cortado. Derivada de b respecto de z es e elevado a la 3i sobre 10 por la derivada de z respecto de i. Derivada de z respecto de i es negativo, por eso cambié el signo. El 3 seno de i. Entonces queda así. Lo único que me quedaría acá, bueno, son en definitiva dos cosas. Una es ver si acá podemos, por ejemplo, sacar algún factor común. Bueno, e a la 3i dividido 10 lo veo como factor común, ¿no? Acá tengo un término, acá tengo otro y acá tengo otro. E a la 3i sobre 10. Entonces acá me va a quedar factor del coseno de i más, acá vamos a tener 3 factor de x más z menos 3 seno de i. Creo que está bien, ¿no? Entonces, esto podemos decir que ya es una mínima expresión, pero tiene no un problema, sino que yo no lo veo completo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la función que habíamos dicho, que la función, ¿cuál es la variable independiente? I. Entonces, es como que acá z no tiene nada que hacer. X tampoco tiene nada que hacer ahí. Entonces, la derivada de b respecto de i, para dejarlo bien expresado, tendríamos que hacer e elevado a la 3i dividido 10, factor de coseno de i más 3, y acá voy a colocar entre paréntesis x más z. Y x más z es x igual a seno de i, más z es 3 coseno de i. Ahora lo finalizo con menos 3 seno de i. Y en esta expresión yo tengo una sola variable independiente, porque esta derivada también es una función, pero depende solamente de i. ¿Ve que tiene i, o y? ¿Ah? Entonces, este paso es importante, porque estamos dejando la derivada expresada en función de la única variable independiente, que es i. Es simplemente hacer una sustitución. Una vez que tenemos hecho esto, bueno, aún así podemos todavía, desde el punto de vista algebraico, poder reducir la expresión, con el objetivo de llegar a una mínima expresión eliminando ese paréntesis. Entonces acá nos va a quedar coseno de i más 3 seno de i más 9, producto 3 por 3, coseno de i menos 3 seno de i. Tengo seno de i 3 positivo, 3 negativo. Y acá esto me va a quedar e elevado a la 3i dividido 10, factor de que acá tengo 9 coseno de i más 1 coseno de i, son 10 coseno de i. Simplifico 10 con 10 y me queda una mínima, me queda la mínima expresión. Esta es la derivada de b respecto de i. Esa es la, digamos, la mínima expresión de la derivada. Nos pueden decir, obtener el valor de la derivada para i, que es la variable independiente final, para i igual a, bueno, para i igual a 0. A 0 no, sí, a 0. Si fuese a 0,
a mí me estaría dando, o sea, estaríamos haciendo esto, derivada de b respecto de i para i igual a 0. Tendríamos e elevado a la 0 por el coseno de 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Coseno de 0 es 1, o sea que es 1. Entonces, ese sería el valor de la derivada, o sea, el valor del límite del cociente incremental. Si yo acá digo la pendiente de la recta, ya se va a complicar la comprensión, porque nosotros acá tenemos la derivada de una función compuesta, ¿no? Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Sí, muy claro. Bueno, vamos a ver si encontramos algún otro ejercicio para hacer. Bueno, vamos a hacer este otro. Tenemos una función w igual a 3x menos 2y dividido z elevado al cuadrado. X y z, variables intermedias, pero resulta que y es igual al logaritmo natural de x cuadrado por u. Y z es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2u. En este tipo de ejercicio medio que no es necesario por ahí asociarlo a primer caso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para ver qué fórmula utilizar. Es como que esto fluye muy, muy naturalmente, digamos, ¿no? Acá nosotros podemos decir, hacemos este análisis rápido. W es función de x y z. Pero x depende de sí misma. Acá yo no tengo que dependa de otro. Y, en cambio, yo acá puedo poner que es igual a una función de ¿qué? De x y de u. Y z es otra función, phi sub 2, ¿de qué? De u, solamente de u. Entonces acá vemos, ¿cuál es la variable dependiente? W. Variables intermedias, x y z. Y las variables independientes u y x. O sea que x trabaja como intermedia y también como independiente. ¿Y qué tenemos que calcular? Y tenemos que calcular, acá son derivadas parciales, porque tengo dos variables. Derivada de w respecto de x y la derivada de w respecto de u. Derivadas parciales, porque también porque hay mínimo dos derivadas. Bueno, hay que aplicar la regla de la cadena. En este caso vamos a hacer la derivada de w respecto de x por la derivada de x respecto de x. Después vemos más derivada de w respecto de y por la derivada de y respecto de x, más la derivada de w respecto de z por la derivada de z por la derivada de z respecto de x. Hacemos el control rápido, w respecto de x, y las cruzadas tienen las mismas letras. Derivada de x respecto de x igual a 1. Derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de x, está bien, y está bien que sea derivada parcial, porque también depende de u.
Y derivada de z respecto de x. No, z no depende de x. Por lo tanto, este es igual a 0. Si esto es igual a 0, se anula todo el tercer término. Y se acorta, digamos, la expresión. Entonces acá tenemos la receta. Lo mismo vamos a hacer para la derivada de w respecto de u. O sea, es prácticamente lo mismo, lo único que vamos a cambiar donde dice x, u. Derivada de w respecto de x por la derivada de x respecto de u, más la derivada de w respecto de y por la derivada de y respecto de u, más la derivada de w respecto de z por la derivada de z respecto de u. Ahora vamos a ver si podemos hacer algunas correcciones. Derivada de, bueno, u, termina en u, las cruzadas iguales, el control está hecho. Derivada de x respecto de u. X no depende de u. X depende de x nomás. Entonces, esto es igual a 0. Por lo tanto, el primer término se anula. Derivada de y respecto de u. Está bien, sí, y depende de u, y como también depende de x, es parcial. Y derivada de z respecto de u. Sí, se puede calcular, pero es derivada total, no es derivada parcial. Es una cuestión de notación. Tampoco es que esto, si ustedes le dejan el símbolo del delta en vez de la d minúscula, se vaya a considerar mal. Entonces, de esa forma ya tenemos armadas las recetas para el cálculo de las dos derivadas parciales. Y lo que tenemos que hacer ahora es, sin preocuparnos en este orden, nada, simplemente calculamos todas las derivadas. O sea, tomamos primero la función inicial y calculamos todas las derivadas. Entonces hacemos la derivada de w respecto de x. La derivada de w respecto de x. Acá no van a querer aplicar la derivada de un cociente, porque x, si estuviese en el numerador y en el denominador, sí, pero está solo en el numerador. A esto ustedes lo pueden entender distribuyendo, haciendo esto, w igual a 3x sobre z al cuadrado, menos 2y sobre z al cuadrado. La derivada respecto de x, de este segundo término, no tiene x, pero si lo hago acá se ve clarito que es 3 sobre z al cuadrado. ¿Está claro? Si ahora vamos a calcular la derivada de w respecto de y. La derivada de w respecto de y, bueno, de la misma forma. Ahora es esta la que no tiene y. Y la derivada respecto de y es menos 2 sobre z al cuadrado. Y la que está faltando ahora es la derivada de w. Bueno, yo creo que ya no volvemos, así que no hace falta. Es la derivada de w. De todos modos me avisan cuando 12:50. No sé si qué va a llegar antes, si las 12:50 o los 40 minutos del Zoom. Pero me mantienen informado, por favor. Derivada de Y w. faltan 2 minutos nomás para los 50, así que Bueno, terminamos de hacer las derivadas y sí. después ustedes hagan de completarla y ya la clase que viene avanzamos con un par más de compuesta, continuamos con implícita y seguramente nos va a alcanzar el tiempo para ver diferencias. Derivada de w respecto de z, esta, bueno, el numerador trabaja de constante, o sea que va a quedar 3x menos 2y. En realidad tendría que haber empezado al revés. Z tiene exponente, lo puedo exponer en el numerador con menos 2, bajo el menos 2, o sea que voy a colocar así, menos 2. Y acá va a quedar esto que trabaja queda como una constante, el paréntesis, y va a quedar dividido Z, pero ahora elevado al cubo, porque le resté, le saqué una unidad más al exponente. Antes era menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 es z al cubo en el denominador. Entonces ahí tenemos calculadas las tres derivadas parciales de w. Bueno, ahora voy a trabajar con esta. Y van a ser derivadas parciales. Derivada de y respecto de x. Derivada de y respecto de x, como es logaritmo, es la derivada del argumento del logaritmo dividido el argumento del logaritmo.
Entonces va a ser 2xu sobre x cuadrado u. Si acá simplificamos u con u y x con x, va a quedar 2 sobre x. La derivada de y respecto de u, bueno, de la misma forma, acá vamos a tener la derivada del argumento es x al cuadrado, respecto de u, dividido x al cuadrado u. Simplifico x cuadrado con x cuadrado y me queda 1 sobre u. Y ahora me está quedando la última, que es esto es derivada total, o final, derivada de z respecto de u. Derivada de z respecto de u, acá tengo 3 menos 2u elevado a la 1 medio. O sea que yo lo que voy a hacer es, bajo el exponente, que es 1 medio, y me queda la raíz cuadrada, que me va a quedar en el denominador, porque voy a tener 1 medio menos 1. Le tengo que quitar una unidad, entonces queda menos 1 medio. Y menos 1 medio es la raíz cuadrada acá, 3 menos 2u. Y por regla de la cadena, tengo que calcular la derivada respecto de u de lo que tengo como discriminante, como radicando. O sea que me va a quedar menos 2. Menos 2. Acá simplifico esto, y en definitiva me va a quedar menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3 menos 2u. Entonces, con toda esta información, es lo que yo les comenté, es la materia prima con la cual vamos a ir completando esta receta, este desarrollo. Derivada de w respecto de x, ponemos esto. Y así con todas las otras, en las dos expresiones. Recordar de Se Se silencio. cortó la wea. bien. Cuando tengo cuando no silencio, me entra una llama y tengo ese problema. Y recordar después que todo tiene que quedar, la expresión final tiene que quedar todo en función de ¿qué? De x y de u. Si me queda algo que tenga y, tenemos que reemplazar y por esta expresión. Y si me queda algo en z, tenemos que reemplazar z por esta raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la derivada de la función respecto a x, no hay problema que quede dentro de esa función resultante las variables u y x. Exacto. Si queda otras cosas, por ejemplo z o y, lo reemplazamos por las funciones Claro, claro. saben. La expresión final, nosotros tenemos que tener como variable x y u. X y u. Si tenemos y, la tenemos que reemplazar por logaritmo de x cuadrado por u. Y si tenemos z, lo tenemos que reemplazar por la raíz cuadrada de 3 menos 2u. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, me despido acá. Nos encontramos el próximo viernes. Les pido que vayan repasando, que traten de ver los videos de YouTube. Ahí también hay una lista de reproducción que tiene derivación de función compuesta. Tiene una lista de reproducción de todo. Bueno, espero haber sido útil la clase de hoy, chicos. No, Muchas profe, gracias por todo, No, profe. profe, muchas gracias. Buen fin de semana, que anden bien. Vamos, profe, gracias.